Vamos a empezar la grabación. Ya, no importa, señorita. Buenas tardes con todos, ¿no? Y bienvenidos a su clase de hoy, 3 de febrero del 2021. Su clase de Cátedra Integradora 6. Estamos en el segmento de Físico-Química. Y hoy nos vamos a referir o vamos a entrar a la temática de dilatación de gases. Y en esta temática vamos a ver la ley de los gases. Estaremos revisando lo que es el enunciado de la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. No voy a dejar una tarea, ¿no? Para que ustedes elaboren resúmenes de estas leyes, porque lo vamos a ver rápidamente hoy. Problemas sí van a quedar de tarea. Sobre dilatación de gases. Entonces, la ley de los gases tienen como una de sus características o uno de sus caracteres el tema de la compresibilidad. Y ya nosotros hemos estado viendo o hemos repasado el tema de dilatación térmica. Y habíamos visto el tema de dilatación térmica para sólidos y para líquidos. Entonces, por ende, ya nosotros tenemos conocimiento de que ocupan en términos generales los materiales, aun cuando se dilatan, cierto volumen. Y el tema de la dilatación también depende de las condiciones del exterior. ¿A qué se le llama la condición del exterior? Por ejemplo, el caso de la presión y el caso de la temperatura. Son elementos importantes que están relacionados al tema de dilatación de gases, ¿no? Entonces, estos factores, estos elementos merecen una atención en particular cuando analizamos el volumen de los gases, dónde se encuentran y cómo se encuentran. ¿Qué más podemos mencionar? Que a presiones bajas o suficientemente bajas o también a altas temperaturas, los gases normalmente obedecen a estas leyes que les he mencionado y que además están escritas en la pizarra, ¿no? Y por supuesto, una de las características fundamentales es justamente la relación de estas leyes con el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, los gases, en términos generales, que obedecen a estas leyes, se les llama los gases ideales o gases perfectos. Y cuando hablamos de la ley de los gases, hay valores que ya están estandarizados, ¿no? Como por ejemplo, a condiciones normales tenemos siempre volúmenes de 22 litros. Y en el caso de la presión, tenemos, por ejemplo,
ya estandarizado el valor de que un gas normal es con una atmósfera. Yo con ustedes recuerdo haber ya visto algo sobre la ley de los gases y lo que es más hicimos en cursos anteriores o desarrollamos unos problemas, ¿no? De hecho, con la ecuación general de los gases, donde presión por volumen es igual a N RT, donde R es la constante de los gases, la T la temperatura y la N el número de moles. Entonces, la ley de Boyle habla justamente de que a temperaturas constantes el volumen de la masa de un gas perfecto es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra este gas sometido. Entonces, la ley de Boyle le resume la ecuación de que presión por volumen es igual a una constante, pero con la condición de que la temperatura sea esta constante. La presión por el volumen es igual a una constante, pero siempre y cuando la temperatura sea constante. La ley de Charles, en cambio, habla de que la presión sea constante. Y si la presión es constante, el volumen de la masa de este gas perfecto, porque siempre se habla del gas ideal o el gas perfecto. Entonces, Charles habla de la presión constante y que el volumen de una masa dada aumenta en una parte sobre 273 con respecto al volumen y por supuesto a 0 grados centígrados. Y estos 0 grados centígrados habíamos mencionado 2 clases atrás o 3 clases atrás, ¿no? Que estaba justamente evaluado en función de las escalas de grados centígrados. Entonces, el gas se contrae también en esta proporción, en una parte sobre 273, respecto a su volumen a 0 grados centígrados. Y por supuesto con la consideración de que se registra un descenso en la temperatura. Entonces la ley de Charles establece la siguiente ecuación. La nomenclatura de B sub 0 habíamos conversado inclusive desde cursos anteriores, ¿no? Significa el volumen inicial del gas.
Entonces, esta relación del volumen con respecto a una constante y esto a su vez a una temperatura determinada, una T constante, todo esto obedece en la ley de Charles a que la presión sea constante. Esa es la condicionante de esta ecuación. Y aquí ustedes encuentran esta relación de una parte sobre 273. Ahora, si ustedes hacen memoria, ¿qué exactamente eran esos 273? Ya nosotros habíamos hablado o habíamos conversado sobre los cambios de temperatura. ¿A qué le recuerdan los 273? La unidad de Kelvin. temperatura Es la de Kelvin. temperatura absoluta en Kelvin. Kelvin. Correcto. Entonces, ese es el motivo por el cual en la ley de Charles se hace referencia a este valor, ¿no? Y por supuesto, el B sub 0 es el volumen a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados. Nuevamente, estamos hablando del volumen del gas. Y el BT de la ecuación es el volumen de la misma masa de ese gas. Pero a una temperatura cualquiera determinada en grados centígrados. Ese es el BT. Y en cambio, la constante K, voy a ponerlo de otro color. La constante K es igual a la presión inicial al P sub 0 sobre 273. Entonces, este enunciado es al cual se refiere la ley de Charles. Sí, la K es la constante. La temperatura que nosotros observamos acá es igual a una temperatura cualquiera más 273. Ahora, en este enunciado tengo que hacer una corrección, ¿no? Charles habla de la presión constante. Por lo tanto, al momento de definir esta K, en realidad lo que tenemos que considerar es el B sub 0. O sea, esta relación, pero en B sub 0. Es decir, a un volumen inicial. Ese ajuste tenemos que hacer. Gay-Lussac
que es la siguiente ley, ahí sí se considera esta constante K, pero con la relación de P sub 0 sobre 273. Charles habla de una presión constante. Hay otra equivalencia con respecto a esta relación. Y esa equivalencia es ya más de tipo matemática. Entonces, BT, voy a borrar la parte de arriba. Entonces, BT es igual a B sub 0 sobre 273 más D entonces, y esto a su vez es igual a la constante por la temperatura. Entonces, esta es una relación matemática, ¿no? A partir de la ecuación anterior que nosotros estuvimos desarrollando. Y nuevamente se insiste en la igualdad de que al momento de transformar la temperatura, usamos la escala de 273, que es el de la escala de Kelvin, no la escala absoluta. Gay-Lussac habla en cambio del volumen constante. Y al momento de hablar del volumen constante, en cambio, con quien yo juego y elaboro ya estas ecuaciones es con la presión. Por favor, ¿anotaron las ecuaciones de Charles, de la ley de Charles? Confirmen, por favor, si anotaron las ecuaciones de la ley de Charles. Y baje un poquito la cámara, por favor. Haga, por favor, la corrección de la K. La K es P sub 0 sobre 273. Y este volumen total o el volumen final tiene que ver con el volumen de la masa del gas a una temperatura cualquiera, pero dada en grados centígrados, una temperatura T. O sea, a este tipo de temperatura, en grados centígrados. ¿Anotaron, por favor, la ley de Charles? Esa es la primera ecuación y la segunda es esta. Bien, podemos borrar. Sí. Ya. Entonces, vamos viendo. La borre nomás, ingeniero. Vamos viendo la de Gay-Lussac. Las ecuaciones de Gay-Lussac.
la ley de Gay-Lussac. Entonces, esta ley en cambio es lo contrario. Si Charles hablaba de la presión constante, Gay-Lussac habla de volumen constante. El volumen es constante. Y las ecuaciones, en cambio, quedan expresadas de la siguiente manera. PT es igual a P sub 0, 1 más 1 sobre 273 partes de una temperatura T. Y a su vez, esto en relación matemática es igual a la presión P sub 0, 273 273 más B. Y esto es igual a la constante. Ahora, para diferenciar de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, a esta constante llamémosle K2. ¿Para qué? Para diferenciar la constante como tal. Porque la constante de Gay-Lussac, en cambio, va a estar en función de la presión inicial sobre 273. ¿Qué dijo mi? Que la presión... Lo estoy anotando en la pizarra. que la constante es igual a ¿qué? Que vamos diferenciando esa constante de la constante de la ley de Charles para que ustedes puedan establecer una diferencia. Que la constante de la ley de Charles estaba en función del volumen inicial. Mientras que la ley de Gay-Lussac, en cambio, esa constante o esa K2 está en función o está inversamente proporcional a la presión en las 273 partes. 273 partes de la escala absoluta o de Kelvin. Entonces, P sub 0, este P sub 0 es justamente la presión a 0 grados centígrados. P sub 0. Es la presión del gas a 0 grados centígrados. Y en cambio, PT, o la presión final, ¿no? La presión final es la presión de la misma masa del gas, pero a un valor de temperatura cualquiera en grados centígrados. Es la presión es la presión de la misma masa del gas, vamos a anotar eso. Presión a una temperatura T, a un valor de temperatura T en grados centígrados. Entonces, esas son las dos leyes importantes, así como la ley de Boyle, ¿no? Que están relacionados al tema de dilatación de gases. De ahí, el tema general de los gases perfectos, existe también la ecuación de que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante.
Pero eso para una masa dada de un gas. Ya voy a anotar esas ecuaciones, ¿no? Por ahora, por favor, ¿anotaron las ecuaciones de la ley de Gay-Lussac? Anotaron, por favor, las ecuaciones de Gay-Lussac. Por favor, señores. Ya, mis. Y el resto, por ejemplo, En el chat dicen que ya. por ejemplo, Mayra Romero. Ya mi, ya, Romero anotó las ecuaciones de Charles. Sí, sí. Ahorita estoy terminando de anotar la de Gay-Lussac. Ya, un minuto para que anoten las ecuaciones de Gay-Lussac. Miss, aquí estamos nosotros viendo estas ecuaciones individuales para luego ver la del gas ideal. Claro. Y además estamos anotando las leyes involucradas en la resolución de problemas de dilatación de gases. Miss, yo sé que todavía no llegamos a ese punto, pero aquí la constante R de los gases, ¿en qué unidades la vamos a tener? ¿O todavía no llegamos allá? La constante R de los gases, esa está dado en 0.82 atmósferas por No, litro. pero eso es en gases. Aquí estamos en dilatación. En física también la pueden coger con joules. Entonces, por eso pregunto en qué unidades la vamos a tomar nosotros. Don Víctor, me sorprende esa pregunta. Todo va a depender del conjunto o de la armonización de unidades. Entonces, yo tengo una R que puedo trabajarla en atmósferas, en litros, en grados Kelvin y en mol. Y tengo yo otra R que puedo trabajarla, como bien usted dice, en joules sobre grados Kelvin mol. Todo va a depender de las unidades con las que se presente el problema. Porque finalmente, ya, Miss, gracias. porque finalmente el valor de R es una mol de un gas. Y esa mol de un gas a una presión y a una temperatura en un volumen de 22.4 litros. Es exactamente los problemas, es como los problemas de física, como cuando a ustedes le dicen, bueno, ¿y qué tenemos acá? Acá tenemos unidades MKS o unidades CGS. Y entonces nosotros ya hemos tenido mucha experiencia resolviendo problemas eso sí, si todo es MKS, tengo que armonizar todas las unidades del sistema MKS. O si todo es CGS, todo va como CGS. Cosa igual es ahora con el tema de la R. La R la escogemos, lo que sí tenemos que tener a la mano son los valores de R, para no olvidarnos, nada más. Tenemos que tener a la mano el conjunto de ecuaciones de cada tipo de ley, porque según esas ecuaciones yo podré resolver los problemas. No sé, don Víctor, si me he explicado el tema de la R. Sí, Miss, que todo depende del contorno del ejercicio. Si el ejercicio me pide utilizar la R en unidades de Joule sobre Kelvin mol, o si me pide el ejercicio utilizar la R en unidades de atmósfera litros sobre mol Kelvin. Correcto. Va a depender definitivamente del ejercicio. Correcto. Ya, entonces, vamos, lo de la escala absoluta de Kelvin, no vamos ahí a gastar minutos, ¿no? Porque ahí lo único que hay que recordar es el tema de la conversión de unidades, ¿no? La conversión de unidades
tanto en la escala de Kelvin como en la escala de Fahrenheit. Eso es lo que nos faltaba también un poco ajustar. Entonces vamos a pasar directamente a la ley general de los gases. La ley general de los gases. Entonces, de la segunda y de la tercera ley de los gases, que nosotros hemos estado revisando, nosotros deducimos que presión por volumen sobre temperatura ¿Por es qué? una constante. Dime, Julio César, ¿qué pasó? Esa es la que va que P1, B1 y T1. Ya, igual a P2 por B2 dividido para T2. Es Pero esa. Julio César, aguante su caballo, lo que se llama comúnmente, ¿no? No los deje todavía que corran. Aquí no hay sabiendo. No, no hay sabiondo, correcto. Así que espérese un momento, por favor. Entonces, La ley, de las dos leyes que ya nosotros hemos visto, podemos desprender esta relación. Y esta relación como una constante para una masa dada del gas. Entonces, PV sobre temperatura, presión por volumen sobre temperatura, es una expresión que está relacionada también con el término de energía. Y estando relacionada al término de energía, es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, por lo tanto, si es proporcional a la temperatura absoluta, nosotros tenemos o se genera justamente la igualdad que hace un momento le dije a Julio César que espere, ¿no? Y que no se adelante. Entonces, en consecuencia, si una masa dada de un gas es considerada en las condiciones de presión y temperatura distintas, ahí yo puedo verificar la siguiente ecuación o la siguiente igualdad, en la cual igualo en dos puntos del mismo gas. Cuidado, se les ocurre igualar. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el tema de fluidos? Y hablábamos de los ductos y de la igualdad de presiones en dos puntos. Entonces, esa es la finalidad de la siguiente igualdad, en donde usando esta expresión podemos decir que presión en el punto 1 por volumen en el punto 1 sobre temperatura en el punto 1 es igual a presión en el punto 2 por volumen en el punto 2 sobre temperatura en el punto 2. Y como para una masa determinada de un gas, la densidad como tal es inversamente proporcional al volumen, entonces esta igualdad también se la puede escribir o se la puede expresar de la siguiente manera. B1
P2 sobre rho de 1, P1, rho de 2, P2. En donde ya nosotros sabemos y hemos venido estudiando que este rho es la densidad. Este rho es la densidad. Pregunta, señores. Hay dos expresiones o dos igualdades importantísimas que se han generado con la ley de los gases, la ley general de los gases. Entonces, presión por volumen sobre temperatura en el punto 1 igualado a la presión sobre temperatura en el punto 2 y, por supuesto, la relación o la igualdad en la cual se incluye a la densidad, que es inversamente proporcional al volumen. Esta es mi segunda ecuación. Por favor, ¿anotaron ustedes o están anotando las ecuaciones? Hoy solo nos dedicamos a anotar ecuaciones y a explicar de dónde se obtuvieron y cuál es el origen de ellas. Espero concluir. Bien, vamos a continuar. Entonces, el tema de presión normal, o cuando hablamos de la presión normal, no es otra cosa sino la presión ejercida sobre la base de una columna de mercurio. Ya todos nosotros hemos investigado lo suficiente en los cursos anteriores que todos los experimentos de los investigadores se desarrollan sobre columnas de mercurio. Y la altura estándar de esta columna de mercurio es de 76 centímetros, considerando una temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, esto es igual y es una aproximación bastante cercana a la presión atmosférica. A la presión atmosférica justamente al nivel del mar. Entonces, a eso se le llama una atmósfera. Entonces, pueden anotar ustedes la siguiente igualdad, que una atmósfera física voy aquí abajo a anotar. Una atmósfera física es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. O también, esto es igual a 1.033 kilopoldios sobre centímetro cuadrado. Esto es a lo cual me refería y voy a esto de aquí a mejorar. Esto es a lo cual yo me refería cuando hace unos minutos don Víctor me preguntaba, ¿y de qué dependen los valores? Depende, por supuesto, de las unidades y de la armonización de unidades en los problemas.
La atmósfera técnica o los valores técnicos a partir de experimentaciones están definidos como que una atmósfera es 1 kilopondio sobre centímetro cuadrado. Esa es la atmósfera técnica. Pero normalmente se trabaja con estos valores. ¿Qué pasa entonces con las condiciones normales? Las condiciones normales tienen que ver o están íntimamente relacionadas justamente a la temperatura, pero a la temperatura de 0 grados centígrados. 0 grados centígrados, que es equivalente a los 273 grados Kelvin. Y por supuesto, considerando una atmósfera de presión. Esa es la condición normal. De manera tal que como el volumen y la densidad van a depender de la presión y de la temperatura, entonces lo que se suele reducir o cambiar son los volúmenes del gas. Y siempre ustedes verán en los problemas, en las nomenclaturas de los problemas, la CN. ¿Qué significa esto? Condiciones normales. Condiciones normales, correcto. Entonces, si usted encuentra este término CN, esta CN significa condiciones normales. Bien, ¿qué pasa con el mol? Entonces, una mol, que es la masa molecular en gramos, numéricamente es igual a la masa molecular de la sustancia. Entonces, por ejemplo, una mol de oxígeno es igual a 32 gramos de oxígeno. Ya eso nosotros lo habíamos revisado con ustedes hace, creo que 2 años, cuando hacíamos problemas en la cual podíamos aclarar el tema de la Ley General de los Gases. Y en estos problemas habíamos enfatizado que se va a considerar siempre el volumen de 22.4 litros a 273 grados Kelvin y a una atmósfera de presión. Entonces, en el caso que les mencionaba, por ejemplo, del oxígeno, una mol de oxígeno, que es igual a 32 gramos, van a ocupar 22.4 litros a 273 grados Kelvin de temperatura y a una atmósfera de presión. Finalmente llegamos a lo que don Víctor nos preguntaba, el tema de la constante universal de los gases. ¿Puedo borrar la pizarra, señores? ¿Han ustedes anotado las ecuaciones de la Ley General de los Gases? Por favor, confirmen. Por ejemplo, Vanessa Espinosa anotó las ecuaciones de la Ley General de los Gases. Sí, anoté las ecuaciones de la Ley General de Gases, cada detalle que acaba de dar. Ya, pero completamente, las igualdades, también los valores de Sí, una atmósfera física, está todo eso anotado. ¿Qué me dice hasta condiciones normales. Pamela Olvera? Anotó las ecuaciones. Pamela Olvera, por favor, confirme. Perdón, Miss, dígame. Usted ya anotó las ecuaciones y las igualdades. Recién acabo de entrar, Miss. Déjeme revisar en el cuaderno. Janina Carpio anotó las ecuaciones.
Sí, Miss, que noté todo. Ya le tomé captura, Miss, ya mismo las paso al grupo para que las puedan ver y copiar. Ya borren nomás. Listo, vámonos a la constante universal de los gases. La famosa R. Entonces, para una mol de gas, basándonos en la ley general de los gases, nosotros podemos escribir la siguiente ecuación. PV, presión por volumen, es igual a la constante por la temperatura. Donde R, ya nosotros sabemos que es la constante universal y que es igual para todos los gases, pero siempre bajo la consideración de que sea una mol. Una mol. Entonces, esta expresión va a quedar de la siguiente manera. Presión por volumen es igual a NRT. En donde el valor de R puede quedar en las siguientes unidades. A 0.082. Hay unos autores que consideran el 1. Es decir, consideran los 4 decimales. Y hay otros que solamente se consideran los 3 decimales. Lo importante es las unidades. Atmósfera, litros, grados Kelvin, Sobre Kelvin, mol, grados Kelvin. mol. O la R también puede estar expresada en 8,31 joules sobre grado Kelvin mol. Son los dos valores que puede tomar la R. ¿Qué más hay que mencionar? Bueno, también hay otra ley importante, como es el caso de la ley de Dalton. Y Dalton habla, en cambio, o se refiere a presiones parciales. Eso menciona Dalton. Y Dalton considera la mezcla de gases. Y bajo esas premisas, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de esa mezcla de gas. Sobre ese enunciado se basa Dalton. Entonces, la presión parcial del gas componente de esa mezcla justamente es la presión que se ejerce sobre un gas o sobre el gas si es que ocupa todo el volumen de la mezcla. Dalton, vuelvo a insistir, habla de presiones parciales, pero considerando mezcla de gases. Entonces, hay toda una discusión científica con respecto a la ley de Dalton, porque la ley de Dalton en realidad termina ajustándose al gas perfecto. Y cuando nosotros hablamos de mezclas de gases,
estas mezclas de gases tienden a comportarse como gases perfectos. Y la conclusión final es que si se va a comportar como un gas perfecto, pues yo termino empleando esta ecuación. Y eso va a suceder en todos los cálculos de los problemas. Entonces, hasta aquí hemos revisado ecuaciones de Charles, Gay-Lussac, y hemos revisado la ley general de los gases. ¿Alguna inquietud? Mañana veríamos la teoría cinética de los gases. Mañana es jueves, ¿no? O miércoles. Jueves. Jueves, o sea que Ya sería el lunes. ya sería el día lunes. Ya, entonces yo les contesto inmediatamente y reviso lo que ha enviado el señor Balón. Voy a contestarle inmediatamente por todos los medios, por el Messenger o por el correo. Y por favor, pónganse a desarrollar las tareas. Tienen bastantes problemas para analizar. Chequen bien el tema de unidades. Eso es lo que les puede estar en ocasiones generando confusiones, ¿no? Y revisen las ecuaciones siempre que se van a emplear. Bien, la conexión concluye con 21 personas. Y el señor Omar Desiderio, que ha presentado una excusa respectiva, por lo cual no se ha conectado. ¿Quiénes están en la conexión? Está Adriana Vera, Carlos Balón, Carlos Macías, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Yanina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Flores, Jonathan Sañay, José Bajaña, Jocelyn Chiriboga, Julio César Sanlucas, Mayra Romero, Pamela Olvera, Vanessa Espinosa, Douglas Varas, Víctor Cañizares, Xiomara Figueroa, Zulay Alejandro, Melissa Roano y Michelle Mila. Por favor, enciendan la cámara a los que les sea posible para hacer la toma del curso. Miss, Yulisa estaba en clases, pero la botó el Zoom y no ha podido ingresar. Ella me acaba de escribir. Pero yo no tengo a nadie en sala de espera. No, ella no puede ingresar, tiene problemas con internet. Ella estaba en clase. ¿Quién era? Yulisa Gonzabay, Miss. Yulisa Gonzabay, ya, muchas gracias. Ya, Miss, gracias. Ingeniera, ya podemos retirarnos. Déjame tomar la foto del curso, Julio César, y ya cierro la conexión. Ayer. Bien, muchas gracias con todos y nos vemos el día lunes. Bonita esa oveja, Vanessa. Cuídense.